Hola, en este vídeo vamos a estudiar el movimiento circular uniforme. Para eso vamos a repasar los conceptos, magnitudes y fórmulas propias de este movimiento y posteriormente realizaremos un ejercicio práctico. Se define movimiento circular uniforme como aquel cuya trayectoria es una circunferencia. Es característico de muchos objetos de la vida cotidiana como lo son una noria o la rueda de una bicicleta. En primer lugar, hay que conocer las condiciones que se tienen que cumplir para que un cuerpo tenga movimiento circular uniforme. Como ya hemos comentado, tiene que seguir una trayectoria circular. Además, tiene que girar con una velocidad constante. Esta velocidad, como se muestra en el dibujo, cambia de dirección dependiendo de en qué punto nos encontremos. Antes de estudiar las magnitudes y fórmulas propias de los movimientos circulares, debemos conocer el significado de radián, unidad básica del movimiento circular. Un radián equivale a un ángulo plano que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. A este le corresponde un arco de longitud igual al radio de la circunferencia. En este dibujo podemos ver cómo se obtiene la relación entre grado y radián. El número pi, como se muestra, es equivalente a media vuelta, o lo que es lo mismo, 180 grados. A partir de eso, concluimos que 2 pi radianes son 360 grados. Ahora que ya conocemos el significado de radián, vamos a estudiar las magnitudes y fórmulas del movimiento circular uniforme. En primer lugar tenemos la velocidad angular, que se denota como omega, y es la relación entre el ángulo descrito por un cuerpo y el tiempo transcurrido al recorrerlo. Su unidad es radianes partido de segundo. Esta es la expresión de la velocidad. Al despejar el desplazamiento angular se obtiene la ecuación de movimiento circular, cuya unidad es el radián. Otras magnitudes que están relacionadas con el movimiento circular uniforme son, en primer lugar, el periodo, que es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una vuelta completa. Al tratarse de un tiempo, se mide en segundos y se obtiene mediante la división de 2pi partido de la velocidad angular. Otra magnitud es la frecuencia, que es el número de vueltas que da un móvil cada segundo. Se obtiene como el inverso del periodo y su unidad son segundos a la menos 1 o también llamados hercios. Ahora vamos a estudiar la relación que existe entre las magnitudes angular y lineal. Las magnitudes de velocidad y desplazamiento lineales se obtienen al multiplicar sus respectivas magnitudes angulares por el radio de la circunferencia. Hemos visto que la velocidad es constante, pero cambia su dirección dependiendo de en qué punto nos encontremos. Debido a esta variación aparece la aceleración centrípeta o aceleración normal, la cual siempre es perpendicular a la velocidad. Se obtiene de dividir la velocidad lineal al cuadrado partido del radio. Si usamos la relación que hemos visto anteriormente, también se puede calcular como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y su unidad es metros partido de segundo a la menos 1. A continuación vamos a realizar un ejercicio práctico. El ejercicio dice: un cuerpo describe una trayectoria circular de 30 centímetros de radio, tardando 3,52 segundos en dar 5 vueltas. Para el apartado A nos pide la velocidad angular en radianes partido de segundo. En primer lugar, las 5 vueltas hay que pasarlas a radianes, que es la unidad básica del movimiento circular uniforme. Para eso, como hemos visto, una vuelta equivale a 2 pi radianes. De esta forma obtenemos 10 pi radianes, que sería el desplazamiento angular. Ahora recordamos la fórmula de velocidad angular como la variación de desplazamiento angular partido del tiempo. De esta forma sustituimos y obtenemos un valor de 8,92 radianes partido de segundos. Para el apartado B nos pide el periodo y la frecuencia de movimiento. Recordemos que el periodo es 2pi partido de la velocidad angular. Ambos datos ya los tenemos calculados. Por lo tanto, solo queda sustituir. El periodo en este caso nos da 0,704 segundos. Para la frecuencia, recordamos que es el inverso del periodo.
Por lo tanto, obtenemos que la frecuencia nos da 1,42 hercios o segundos a la menos 1. Para el apartado C nos pide el ángulo girado al cabo de 0,85 segundos. Es decir, para este apartado necesitamos conocer la ecuación de movimiento, que recordemos que viene determinada por la velocidad angular y el tiempo. Ambos datos nos los da el enunciado y el anterior apartado, por lo tanto sustituimos en la velocidad angular 8,92 radianes segundos y en el tiempo los 0,85 segundos que nos indica el ejercicio. De esta forma obtenemos que el desplazamiento angular o ángulo de giro son 7,58 radianes. Por último, para el apartado D, sabemos que la aceleración centrípeta, como hemos estudiado, se puede calcular tanto por la velocidad lineal como por la velocidad angular. En este caso, lo más cómodo y sencillo es calcularlo a partir de la velocidad angular, ya que es lo que hemos calculado en el apartado A. De esta forma tenemos que la aceleración normal o aceleración centrípeta se obtiene como la velocidad angular al cuadrado por el radio. Solo nos queda sustituir, teniendo en cuenta que el radio, que nos lo da en segundos, tenemos que pasarlos a metros. De esta forma obtenemos que la aceleración normal da un resultado de 23,87 metros segundos al cuadrado. Con esto se concluye el estudio del movimiento circular uniforme.